Es decir, si a usted le propusieran en este momento, no aceptaría el cargo del Ministerio del Interior. No, Por el perfil que nos escribe, ¿no? Existen estas personas que yo creo que lo harían bastante mejor que yo. Vamos a hablar a esta hora con José Elich, exministro del Interior, para conocer también sus impresiones respecto a esta crisis ministerial. Señor Elich, gracias por atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches, ya. ¿Cómo está? Gracias a ustedes. Bueno, quiero preguntarle si es que hay o no hay corrupción en la Policía Nacional. Y es que esa ha sido, ha sido el punto de partida para que se desatara esta crisis ministerial. Además, que ante la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, el ex subcomandante general de la PNP, el teniente general Javier Bueno, reafirmó que durante el proceso de ascenso para el grado de general en la institución se registraron pagos ilegales. Y que por supuesto también Mirta Vázquez en su carta de renuncia irrevocable al presidente le dice que hay posibles actos de corrupción de altos funcionarios en el presente, José Elich. A ver, bueno, en la Policía Nacional, como en todo el Estado, hay corrupción. La Policía Nacional quizás a veces proyecta una imagen de mayor corrupción por la cercanía de los agentes policiales con el público. Entonces, aquellos que se corrompen, pues dañan la imagen completa de la policía. Esto es algo contra lo que se viene luchando desde hace muchos años. Según mi experiencia y hasta donde conozco la policía, que creo que he logrado conocerla bastante, la policía en principio es una institución que como institución es muy fuerte. Que está integrada por oficiales y suboficiales profesionales y técnicos de primer nivel, que es capaz de hacer cosas que a veces la ciudadanía no puede ni siquiera imaginar, cosas que a veces no se pueden decir, ¿no? Por la naturaleza, digamos, de las operaciones, pero realmente es muy buena. Y le faltan recursos, ¿no? Para eso hemos dejado el plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional, con previsión presupuestal, etcétera, para que esto vaya mejorando en los próximos años, que además es algo de la Policía Nacional del Perú, es un plan de nuestra Policía Nacional. Pero sí, hay corrupción y hay que combatirla, hay que fortalecer las oficinas que desarrollan los procedimientos administrativos disciplinarios y también aquellos dispositivos que inmediatamente enlazan, digamos, cualquier acto de corrupción con el órgano competente del Estado que tiene que encargarse de las investigaciones, que es el Ministerio Público. El señor... Así que sí, pero la mayoría de policías, la gran familia policial no es corrupta, es decir, son padres de familia, madres de familia, que tienen justamente sus familias, sus cónyuges, sus hijos, que quieren hacer una buena vida, que a veces tienen un negocio privado pequeño y hasta mediano, negocios para poder sobrellevar, digamos, las exigencias o las necesidades que tienen. El ministro Avelino Guillén no tenía las mejores impresiones de quien fue hasta ayer el jefe de la Policía Nacional, el general Javier Gallardo. Por el contrario, y eso ha sido justamente la queja expresa del señor Guillén, diciendo que no tuvo el respaldo del presidente Castillo. ¿Cómo se toman decisiones en ese sentido? Si el ministro del Interior, a él no le parece el jefe de la Policía Nacional, ¿él puede hacer los cambios o esto tiene que pasar por el presidente de la República? Bueno, no se puede imaginar un escenario en el que el ministro no trabaje, digamos, como un equipo con el comandante general de la policía o con el alto mando de la policía. No hay manera, o sea, no se puede trabajar así. El ministro y toda, digamos, la alta dirección del Ministerio del Interior tienen que trabajar como equipo con el alto mando de la Policía Nacional, si no las cosas no funcionan. Ahora, en cuanto a los ascensos, esta es una muy mala costumbre, pues, dentro de la policía, ¿no? Que consiste en que cada vez que hay procesos de ascensos, empiezan las llamadas, los favoritismos, los amigos, los recomendados, etc. Eso nosotros lo eliminamos así, a cero, nada. Lo dijimos en varias oportunidades, en muchas oportunidades, pero como no es noticia, no parecía noticia, pues quedaba ahí nomás como un dicho del ministro de entonces. Nosotros no permitimos que nadie se entrometa en los ascensos policiales. Por ahí un exministro, escuché que en una entrevista había dicho que, ¿cómo el ministro Elich o el exministro Elich dice eso? Que no, el ministro tiene que estar ahí. No, señor, no, señor.
¿no? El ministro vigila, sí, el despacho presidencial a través de sus funcionarios especializados vigila que se cumpla la ley, que se cumplan los reglamentos, que el proceso se haga calificando adecuadamente a quienes postulan a los ascensos. Eso sí se hizo. Entonces, de ninguna manera se permitió, perdón, déjame, si me permites terminar, de ninguna manera se permitió que ni congresistas, ni alcaldes, ni amigos, ni familiares, ni oficiales de la policía, ni presidente de la República, ni ministro, nadie se metió en los ascensos policiales por primera vez en la historia de la policía. Y yo les decía, equivóquense ustedes, que sea su propia policía la que cuestione el resultado de su trabajo. Lo hicimos de manera armónica y resultó muy bien. ¿Cuántas quejas ha habido del ascenso que llevamos a cabo durante el gobierno de transmisión? Una, dos, tres quejas, ninguna. Entonces, hizo mal el ministro Guillén en quejarse y pedir el respaldo al presidente Castillo. No, no hizo mal, no. Al contrario, el ministro Guillén muy bien, porque el presidente firma, pero eso se hace en el Ministerio del Interior. El presidente no tiene por qué entrometerse en eso. El presidente firma, sí, y tiene que confiar en su ministro. El ministro vigila que el proceso dentro de la policía sea dentro del marco de la ley y que no haya pues favoritismos, ni desigualdades, ni cosas de ese tipo. Una vez que ya está seguro de eso, que todo ha sido revisado por la asesoría legal del ministerio, que no hay queja alguna que deba preocuparnos, entonces firma todas las resoluciones y se las lleva al presidente de la República para que las firme. Así es. Ahora, el presidente no se va a poner a revisar pues cada currículum, son muchísimos. Entonces, eso es. Está bien lo que ha hecho el ex ministro Avelino Guillén. Está muy bien. Incluso en una entrevista alguien me preguntó, ¿y usted qué mensaje le daría al ministro Guillén en ese momento? Era ministro. Que resista, que no se deje doblegar, que no se deje presionar, que haga las cosas bien. Yo creo que es un hombre honesto, ¿no? Y lo ha demostrado. Correcto. Yo quiero seguir conversando con usted, señor Eliche, por favor, pero estoy en los segundos para hacer una pausa. Le pido, por favor, se mantenga unos segundos en el teléfono para seguir hablando con usted. José Eliche, ex ministro del Interior, hablando en Exitosa Te Escucha. Señores, tenemos que hacer una pausa a las 8:29 y regresamos en Exitosa Te Escucha. Muy bien, señores, son 8 de la noche, 31 minutos. Continuamos en Exitosa Te Escucha. Estamos hoy abordando el tema de la crisis en el gabinete ministerial, ¿no? Bien sabemos que la señora Mirta Vázquez Chuquilín ha presentado su carta de renuncia irrevocable justamente, y el presidente Pedro Castillo en este momento sostiene reuniones en Palacio de Gobierno con Guido Bellido, con Kelly Portalatino y también con Valdemar Cerrón. Y estamos a la expectativa, por supuesto, de saber en qué momento el presidente Castillo hará el anuncio para conocer quién será su nuevo premier y quienes conformarán este gabinete. Son 8 de la noche con 32 minutos. Además, las actividades para hoy han quedado suspendidas de la agenda del presidente de la República, desatada esta crisis. Y estamos conversando sobre esto con el exministro del Interior, José Eliche, que nos atiende a través del teléfono. Señor Eliche, bueno, estábamos hablando sobre estas decisiones que se toman y usted nos expresaba justamente su punto de vista respecto al trabajo de Avelino Guillén en el Ministerio del Interior. Ahora, y claro, un jefe de la Policía Nacional, si no está de acuerdo con el ministro, él puede conversar, digamos, en este caso, y puntualmente lo voy a decir con Vladimir Cerrón, porque a través de un medio de comunicación se dio cuenta de unos chats donde justamente el señor Gallardo le expresaba su malestar a Vladimir Cerrón, y él le decía, pero háblalo con Pedro, ¿no? Con Pedro Castillo, busquemos una reunión entre los tres, podemos conversar. Claro, y él decía, la idea es que, eso es lo que decía Gallardo, es lo siguiente, la idea es que Guillén se largue, él solo sabe de asuntos legales. Acá en el ministerio es un desacertado en todo, queriendo nombrar a pseudo moralistas en direcciones. ¿Está bien que un jefe de la policía coordine, en este caso, con el fundador del partido que le llevó a la presidencia al señor Pedro Castillo para la salida del ministro Guillén? Bueno, los policías no son robots digitados, pero sí tienen una responsabilidad y tienen funciones que cumplir. Y además tienen digamos, que seguir un código ético. Esa conversación es una conversación que lo que, revela es un complot contra el ministro de Interior. Ajá. No puede haber subordinación de
ningún tipo por parte de ningún mando policial frente al ministro del Interior ni al presidente de la República. El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y el ministro lo representa ahí, es el jefe del sector dentro del cual está la policía. Entonces uno de los dos se tiene que ir, pues se va el ministro o se va el comandante general, alguna vez se han ido los dos. No hay manera de que coexista una cosa así, ¿no? La policía es una institución autónoma que tiene su comando nacional, su comandante general y todo su alto mando, y el ministro es el jefe del sector, el ministro da las directivas sectoriales, pero por supuesto en el camino pues va acercándose o tiene que acercarse a quien está dirigiendo la policía, hacer incluso alguna amistad, ¿no? Coordinar estrechamente, llevarse bien, tomar acuerdos, y a veces el ministro le dirá, pues en algunos casos al comandante general de la policía, comandante general, vamos a hacer esto, ¿no? Pero no en todos los casos, es coordinación. Yo estoy muy orgulloso de haber conformado un gran equipo en el Ministerio del Interior. Nosotros trabajábamos en equipo con el comandante general de la policía, el subcomandante, el inspector general, el jefe de Estado Mayor, todo el alto mando, los jefes de todas las regiones policiales, frentes policiales y macrorregiones policiales y las unidades especializadas. Además de coordinar con las cabezas de quienes estaban a cargo de los demás órganos del Ministerio del Interior. La policía no es el único, es el más grande, ¿no? Pero no es el único. Entonces, nuestro trabajo era un trabajo de permanente coordinación. Muchas de las operaciones, por las que a veces me criticaban porque nos demoramos, porque las estábamos preparando, porque estábamos coordinando en reuniones larguísimas con todo el alto mando nacional de la policía. Es decir, no estoy hablando solo del comandante general, su comandante e inspector general de la policía y jefe de Estado Mayor, no. Estoy hablando de todos los jefes de región, todos los jefes de macrorregión, todos los jefes de frentes policiales y todos los jefes de las unidades especializadas. Así nos reuníamos, horas de horas. Cuando estábamos seguros es que se desarrollaba una operación. Por eso, claro, esas cosas ya, ojalá hay algún momento para contarlas. Y a propósito de eso, no quiero recordarlo ahora. Lo que a mí me preocupa, señor Eliche, hasta ayer, ¿no? Mi preocupación era cómo quedaba no solamente Lima, sino el Perú entero, porque en este momento hay un caos por la inseguridad ciudadana. Entonces, sobra el país, claro, por la inseguridad. Entonces, yo decía, ¿cómo va a quedar ahora que ya se aceptó la renuncia del ministro Guillén y hoy, por supuesto, ya la crisis se ha hecho completa? Pero habían ya la aprobación para la declaratoria de emergencia acá en Lima Metropolitana, en Callao, debido a la inseguridad. ¿Peligra acaso esas decisiones, ese trabajo que se había ido avanzando? Claro que peligra, los resultados del estado de emergencia, porque este estado de emergencia especialmente ha debido tener un plan, que entiendo yo que lo tiene, y ese plan se tiene que ejecutar con mucho cuidado y mucho profesionalismo, ¿no? Entonces, sí peligra, claro que peligra. No era el momento pues, para que suceda esto. Hay una crisis de inseguridad que es una crisis que arrastramos desde hace años. Durante mi gestión logramos reducir la inseguridad ciudadana en 7%, empezó en 4, en 5, en 7%. Nunca lo dijimos, lo digo ahora, porque la percepción de inseguridad ciudadana era tan grande, ¿no? Que si yo salía a decir 7%, pues nadie me iba a creer. Pero con mediciones hechas por el INEI, no por la policía ni por el Ministerio del Interior. Lo sabíamos, seguíamos trabajando en eso, por eso hemos dejado el plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional, por eso se intensificó el desarrollo de estrategias como Barrio Seguro, que he visto que el ministro Guillén también ha estado inaugurando nuevas versiones de Barrio Seguro, y todo lo que es el trabajo de la Policía Nacional con la ciudadanía organizada, que yo creo que es la base del inicio del fin de estos niveles alarmantes de inseguridad ciudadana. La policía no es infinita. A veces pensamos que la policía es infinita, porque hay millones de policías. Ajá. No son 140 y tantos mil policías y todos no están trabajando al mismo tiempo. Y además son para todo el país. El país es cada vez más complejo, la delincuencia es cada vez más compleja, la policía no tiene todos los recursos, pero tiene muchas ganas. Ajá. Y sobre todo mucho profesionalismo. Eso es uno de los... a cargo de las unidades especializadas son profesionales
profesionales en seguridad de primer nivel. Uno de los temas que particularmente me genera mayor preocupación es esta de la delincuencia, señor Erich. ¿Cuál debería de ser el perfil, y le voy a preguntar puntualmente por el Ministerio del Interior, ¿no?, de la persona quien deba asumir esta cartera? Alguien que tenga conocimiento precisamente de la Policía Nacional, puede ser un político nada más, porque mucho se le ha criticado en ese sentido a Avelino Guillén, y decían, claro, como fiscal ha sido un excelente profesional, pero, y lo acaba usted de escuchar en esta conversación de WhatsApp, que el mismo general de la Policía Nacional, el mismo comandante general, hasta ayer no estaba tan de acuerdo y decía de que no pasaba nada en el Ministerio del Interior, el señor Avelino Guillén. ¿Cuál debería ser ese perfil de la persona que tenga que asumir esta cartera? Bueno, a mí también me trataron de demolerme varias veces, ¿no? Claro. Bienvenido al club, le diría bien. Acá el tema es el siguiente: perfil. Yo he dicho en varias oportunidades que no es necesario haber sido policía para ser ministro del Interior. Ajá. Tampoco esto no significa tampoco que un policía no puede hacerlo. Yeah. Por otro lado, ha habido ministros del Interior que no han sido policías y que lo han hecho bastante bien, diría yo, ¿no? Por ejemplo, algunos que hemos tenido en el Perú. Yeah. Pero para mí, después de haber pasado por la experiencia del Ministerio del Interior, yo imagino el siguiente perfil. Ojalá se consiguiera un civil que no haya, un civil actual, ¿no? Un ex policía que haya dejado la policía hace muchos años, pero que haya continuado trabajando en el sector interior, ¿no? Es decir, que haya visto la otra parte, porque el sector es complejo y no es solo la Policía Nacional. También los hay, yo he conocido a varios, algunos especialmente muy competentes. O sea, sí hay para elegir. Pero si el perfil es un ex policía que después se ha dedicado a temas de seguridad, que ya se alejó completamente del sector, bueno, podría ser, ¿no? Depende de cada persona. Pero si me preguntas así en abstracto, yo preferiría un ex policía, de preferencia que haya llegado a los máximos cargos en la Policía Nacional, que haya recorrido varias dependencias claves de la Policía Nacional del Perú, pero que además, por esas circunstancias de la vida, a veces se desenganchan de la policía, pero siguen trabajando en el Ministerio del Interior, trabaja en el Ministerio del Interior, y que sea querido por la Policía Nacional, que sea capaz también de dirigir los demás órganos del sector interior, pero sobre todo que sea respetado. Por ejemplo, cuando yo, digamos, estaba en situaciones difíciles por las que pasamos en el gobierno de transición y emergencia, en una oportunidad o en varias oportunidades me han querido interpelar y muchos congresistas decían que me debían censurar. La posibilidad de que me censuren era cierta. O también que yo haya tenido que tomar la decisión, como alguna vez dije, de renunciar. Nosotros ya teníamos mi reemplazo. Ajá. ¿No? Entonces nosotros, con ese era el perfil de mi reemplazo, ¿no? No voy a decir el nombre, nunca lo voy a decir, porque eso ya pasó, pero así es como debe actuar además un gobierno. Tiene que tener su plan B, tiene que tener sus cosas claras y etcétera, ¿no es cierto? Es decir, si a usted le propusieran en este momento, no aceptaría el cargo del Ministerio del Interior. No, por el perfil que nos escribe, ¿no? Existen estas personas que yo creo que lo harían bastante mejor que yo. Ahora, quien tenga que asumir el premierato, el señor Guido Bellido escribe lo siguiente. Él ha sido premier y dice: señor presidente de la República, el país requiere un general de guerra en la PCM, un gabinete sólido para enfrentar la inseguridad ciudadana, falta de trabajo, corrupción, sabotaje, caviar, dice Guido Bellido. Esas son palabrerías y discursos. Lo que se necesita es un gran coordinador gubernamental. Nosotros no tenemos premier, nosotros no tenemos primer ministro. Este es un gobierno, este es un sistema presidencialista. El presidente de la República es el jefe de Estado y el gobierno. Hay premier en Francia, y hay primer ministro en Inglaterra, y hay presidente del gobierno en España, y hay canciller federal en Alemania. Claro, para decirlo con precisión, ¿no? Presidente del Consejo de Ministros. ¿Quién debería de ser? Que tiene cuatro funciones. Cuatro funciones tiene. Coordinar el gobierno, presidir el Consejo de Ministros cuando el presidente no está, ser el portavoz oficial del gobierno después del presidente de la República y refrendar aquello que la ley y la Constitución exija deba refrendar. Eso es todo. Acá no tenemos premier.
Si cualquier presidente lo que necesita es un gran coordinador, una gran coordinadora gubernamental que además tenga liderazgo y que apoye al presidente muy de cerca en las tareas gubernamentales. ¿Cómo es posible que aparentemente la ex presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, en algunos momentos, digamos, no era atendida por el presidente, no le escuchaba? Eso no puede ser. Así las cosas no pueden funcionar en un gobierno. Ahora, he leído el malestar de muchas personas respecto a lo que sucede en el gobierno de Pedro Castillo, y algunos consideran que se está yendo de mal en peor, y su preocupación es de quién va a asumir ahora como nuevo presidente del Consejo de Ministros. ¿Usted cree que Mirta Vázquez ha sido más que Guido Bellido en la PCM? Yo creo que sí. Mirta Vázquez lo hizo muy bien en el Congreso en una época difícil durante la transición, ¿no? Yo creo que ha dado todo lo que ha podido dar para sacar las cosas adelante, pero finalmente no ha podido, ¿no? Me parece una persona honesta. No hablamos de honestidad, por ejemplo. Claro, hay que hablar de eficiencia, de profesionalismo, de conocimiento, de experiencia, de todo lo que quieran, pero también hay que hablar de honestidad. Estamos, digamos, con un problema de deshonestidad hace décadas en el Perú, ¿no? Hay que valorar a todo funcionario, alto funcionario o funcionario de cualquier nivel que sea honesto en nuestro país, y las cosas van a empezar a cambiar. Lo que los ejemplos que han dado sin mencionar sus conocimientos profesionales, su experiencia, etcétera, Mirta Vázquez y Avelino Guillén es ejemplo de honestidad. Yo no estoy de acuerdo con las ideas de Mirta, porque yo no soy de izquierda, no soy comunista, yo me considero un liberal. Sin embargo, yo reconozco, digamos, en ella esos valores, ¿no? Además, la alternancia no es mala. Un día, en un periodo podemos tener un gobierno medio tirado a la izquierda, después uno de centro, después uno de derecha, pero lo importante es que haya alternancia y claridad para la población y que el país se mantenga estable y creciendo, progresando. No estos tumbos que tenemos ahora. Estamos ahorita trompando. Ahora está viendo este verbo, que es el verbo trompar, que existe por si acaso en el diccionario de la lengua española. Estamos jugando al trompo, estamos en trompo. Otra vez, cuando no lo necesitamos, cuando no lo merecemos, cuando necesitamos abrir otro escenario. Finalmente, yo le quiero preguntar, señor Eliche, ¿a quiénes debería de renovar el presidente Castillo? ¿A quiénes usted escogería para que continúen en las siguientes carteras ministeriales? Bueno, honestamente yo ya expresé mi opinión de manera pública. Creo que el presidente Castillo llegó a su límite, ¿no? La situación está muy difícil. Todo lo que hemos visto, lo que nos hemos enterado en los últimos días, a mí me han, digamos, inclinado, y lo he puesto en un mensaje en Twitter que dice, que termina lo siguiente, ¿no? Si usted ama al Perú, ¿no?, pondere su renuncia. De renuncia, presidente Pedro Castillo. Sí. Eso lo he escrito en un Twitter hace horas. Correcto. No, o sea, después de algunos argumentos. O sea, si usted ama al Perú, pondere, piense, reflexione, y vea así que lo mejor sea que renuncie, pues, ¿no? Yo no lo estoy desmereciendo como persona ni nada, y respeto además su investidura como presidente de la República. ¿No? Él fue elegido dentro del marco constitucional legal. ¿Por qué debería de renunciar? Es imperfecto, pero él es el presidente. ¿Pero por qué debería de renunciar Pedro Castillo, entonces? Porque creo que no reúne las mínimas condiciones para ejercer un cargo de esta envergadura. Por su falta de preparación, como él lo ha admitido. Nada, sino personales, o sea, No, es que es otro problema también. Para ser presidente de la República no se necesitan pergaminos, ¿no? Se necesita, digamos, sentido común, se necesita claridad de visión, se necesita claridad de programa, se necesita ser capaz de armar un equipo que ayude a gobernar. Y eso no lo tiene Pedro Castillo. Lo puede ser con el corazón y con la cabeza, pero también mucho con el corazón. Pero se tiene que rodear de las personas que lo pueden ayudar a completar la tarea gubernamental. Y él está demostrando incapacidad para lograr eso. No ha logrado ensamblar ninguno de los dos gabinetes, o sea, ensamblar, digamos, que aparezcan frente a nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, como equipos de gobierno, ¿no? Individualidades por aquí, por acá, tumbos por acá, por allá, cosas no claras. El país no está para eso ya, no está para eso. Parece que no hay una salida, salvo pues que haga una revolución personal
y más tarde tengamos una sorpresa que realmente sea sorpresa, es decir, que nos sorprenda a todos, diga, caramba, el señor le dio la vuelta a todo, ¿no? Y ahora sí las cosas están claras, vamos a tranquilizarlo y le damos una oportunidad. Yo dudo que ese escenario se abra. Me parece que estamos en una crisis muy aguda. Sí, esta sí mi pregunta final, permíteme, Roy, digamos, entonces, si renunciara, como es su deseo, el presidente Pedro Castillo, Dina Boluarte debería de asumir el cargo, o usted considera que ella también debería de suceder. Claro, ella, yo no simpatizo con nadie. Yo simpatizo con mi país. A quien le correspondería asumir la presidencia es a la vicepresidenta, pues, ¿no? Correcto. Muy bien. Si la vicepresidenta, como en algún momento dijo, renuncia detrás del presidente o no sé qué, pues tendrá quien esté presidiendo el Congreso de la República temporalmente, convocando inmediatamente elecciones, como establece la Constitución. Eso se llama institucionalidad, que es otro tema que también descuidamos. Muy bien, señor Elich, le agradezco su tiempo prestado para conversar con nosotros.